Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, queridos hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes. El TCD de hoy, con el título siguiente: Quebrantados por el pecado recurrente. Miércoles 20 de abril, con el pasaje en Esdras, el capítulo 9, del 1 al 15. Agradezcamos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos para que sea esta revelación que traiga luz a nuestras vidas. Con tu ayuda, Señor, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Quebrantados por el pecado recurrente. Esdras, el gran líder espiritual. Y aquí vemos la característica de un líder espiritual que está preocupado por la integridad espiritual, por la unión de un pueblo bajo un mismo Dios, un mismo espíritu, una misma palabra, una misma fe. ¿Qué es lo que podría poner en riesgo toda esa unidad? Es un mandamiento de Dios. Ese mandamiento que Dios había dado y que lo podemos leer en el versículo 11. Dice, entrecomillado: la tierra en cuya posesión vais a entrar es tierra corrompida a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones con las que han llenado de uno a otro extremo con su impureza. Ahora pues, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes, comáis los mejores frutos de la tierra y la dejéis como herencia a vuestros hijos para siempre. ¿Qué tal mandamiento había dado Dios? Con el fin de preservar la unidad espiritual. El gran lamento de Esdras en los primeros versículos es porque el pueblo y líderes importantes del pueblo habían tomado mujeres de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de aquella tierra que Dios había dicho corrompida por su inmundicia de un extremo al otro extremo. Y Dios, para preservar la fe, había dicho: no toméis sus hijas ni sus hijos, ni hagas paz con ellos. Ese pecado, esa desobediencia había llegado al pueblo y a líderes importantes, y precisamente en un momento en la que los judíos regresaban a Jerusalén por los años 444, reinado de Persia, y la orden de reconstruir Jerusalén y de reconstruir el templo,
se presenta este inconveniente de que en el momento de que podría comenzar la restauración de los judíos, había el riesgo de que suceda ahí precisamente lo que se llama el sincretismo religioso y la apostasía. Estaban a punto de tomar el camino de la restauración de una nación que había dejado de ser un reino, y de pronto estaban a punto otra vez del sincretismo, que es la mezcla de las doctrinas, la mezcla de religiones, se llama el sincretismo religioso, y la apostasía, que es apartarse de la verdadera fe para adoptar costumbres y doctrinas ajenas a las de Dios. Y esas habían sido las razones por las cuales Dios los había enviado a cautividad para purificarse de ese pecado. Pero ahora estaban a punto de caer otra vez en lo mismo. Y es entonces que Esdras, como líder espiritual, no comienza a condenar a uno por uno. Esdras más bien comienza una oración de quebrantamiento, de dolor, donde él se incluye también dentro de esa situación espiritual. Por ejemplo, en el versículo 7 dice: desde los días de nuestros padres hasta este día, dice, hemos vivido en gran pecado. No se excluye Esdras. Dice: y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de reyes de los países a la espada, al cautiverio, al robo y a la vergüenza que cubre nuestros rostros, como todavía sucede. Cuando Esdras se incluye dentro de esta realidad espiritual, él no condena a los que han caído. Más bien él dice: Señor, perdónanos, incluyéndose a él mismo. Y habla aquí que es la gracia de Dios que ha permitido que, dada la orden el año 444, era un remanente, era un pequeño puñado de gente que había sobrevivido a la cautividad. Y a esto entonces es lo que dice aquí Esdras: ahora, por un breve momento, nos ha mostrado su misericordia Jehová nuestro Dios, y ha hecho que nos quedara un resto libre, un pequeño grupo, y nos ha dado un lugar seguro en su santuario. Así nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un poco de vida en medio de nuestra servidumbre, conscientes de que están bajo un reino también, y un reino terrenal. Dice: porque siervos somos, pero en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que nos favoreció con su misericordia delante de los reyes de Persia, para animarnos a levantar la casa de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Muy motivados por esto, Esdras y todos los que retornaron de la cautividad a Jerusalén para levantar el templo y levantar las ruinas. Pero de pronto se encuentra Esdras frente a una gran desilusión. Dice en el versículo 10: pero ahora, ¿qué diremos? Oh Dios nuestro, después de esto, cuánto amor, cuánta bondad, cuánta misericordia. Y de pronto dice Esdras: ¿qué diremos, oh Dios? Después de esto, porque nosotros hemos abandonado los mandamientos.
que nos había dado por medio de sus siervos los profetas. Ante esta situación espiritual de riesgo, de peligro, de sincretismo y apostasía, Esdras, como líder espiritual, no condena a uno por uno, sino más bien hace una oración diciendo: Señor, perdónanos, hemos fallado, hemos pecado, nos hemos equivocado. Señor, como dicen en las partes finales del versículo 15, no somos dignos de estar en tu presencia. Y es verdad. Cuando fallamos a Dios, no nos sentimos dignos de su presencia. Y a veces nos equivocamos. A veces fallamos. ¿Quién puede decir, gracias a Dios, yo nunca voy a fallar? No presumamos de eso. Podemos fallar y podemos ver a otros fallar y equivocarse. Pero aquí Esdras nos enseña algo muy importante: a no juzgar, sino que cuando hay algún hermano, algún amigo que haya caído, digamos: Señor, te hemos fallado. Así como Esdras. Quizás podemos decir, pero si yo no he sido el que he pecado, ha sido otro el que he pecado, pero igual. El líder espiritual nunca se excluye de la necesidad de pedir perdón en nombre de todos. Señor, como decimos también acerca de nuestra nación, quienes gobiernan son los políticos, quienes son corrompidos son los políticos, quienes hacen malas cosas son nuestros políticos, y quienes sufren es nuestra nación. Pero no podemos decir: Señor, el corrupto tal, el corrupto tal, el corrupto tal. Pues lo que tenemos que decir es como Esdras: Señor, hemos fallado, hemos pecado. Presentamos nuestra nación delante de ti, y que hallemos gracia y misericordia, Señor, a favor de nuestra nación, porque todos hemos fallado, todos hemos pecado. Y saben, hermanos, esa es la oración que Dios quiere escuchar de nosotros. El apóstol Pablo dice: si ves a un hermano que ha fallado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, teniendo en cuenta que algún día quizás tú estés también en la misma situación. Por eso, hermanos, nos conviene ser humildes y decirle: Señor, gracias. Tú quieres lo mejor para nosotros y ayúdanos a andar en la luz de tu palabra para no pecar contra ti. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por el ejemplo que encontramos en Esdras, que lejos de juzgar uno por uno las equivocaciones de los judíos que fallaron, él recurrió a pedir perdón en nombre de todos, incluyéndose a sí mismo. Así queremos incluirnos nosotros cuando vemos a nuestra nación en tanta corrupción, o quizás por un hermano, una hermana que haya fallado, lejos de acusarlo, podamos decir juntos: hemos fallado, hemos pecado y pedimos tu perdón. Gracias, Señor, por enseñarnos acerca de un líder correcto, un líder espiritual como lo es Esdras. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. En la gracia del Señor estamos, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Que tengan un excelente día. Amén. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti.